Bueno, partamos, pero lo primero que quería decirte es que se me ocurrió hacer esta especie como de podcast o tal vez de conversación, ya que siempre estamos hablando de temas que tienen que ver con política y con actualidad y también viéndolo desde la parte tuya, que tú eres sociólogo y tenías más harto estudio. Entonces la idea era que le empezáramos como a dar un toquecito de, no sé, pues de comunicación, como comunicacionar al tema, ¿cachai? Y que pudiéramos empezar a grabar estas sesiones de conversaciones que empezamos a lucubrar demasiadas ideas y como también poner un poco en contexto porque siento que hay mucha gente que no cacha nada de nada y piensa que el mundo, weón, casi es como una panacea o que todo se va a ir al carajo. Entonces sería bacán, ¿cachai? Que nosotros pudiéramos como hablar un poco los temas. Ahora se dio vuelta tu cámara, weón, estáis como de costado, weón. Ahí volvió. Ahí volvió, no sé qué onda, no sé qué hiciste. Sí, tampoco, yo no he hecho nada. Ya, dale. Así que eso, pues mira, lo que pasa es que te quería plantear lo que estábamos conversando anoche y que creo que es súper importante analizar el tema de qué pasa con la oligarquía de Chile. Que tenemos una oligarquía rasca de mierda, bueno, que finalmente está llevando el país a una situación que lo habíamos conversado, que yo sé que no puede ser una guerra civil, pero en los parámetros de lo que podría ser una guerra civil. Entonces quería cachar cuál es tu opinión sobre por qué llegamos a esto y cómo mierda salimos de esto. Bueno, hay que partir de la idea de que la oligarquía chilena, la élite chilena, que ahora no solamente lo conoció antiguamente como la aristocracia castellano-vasca, sino ha ido cooptando otros grupos de todo tipo. Por ejemplo, facturas emergentes, donde están los Luxich, los Goldman, políticos, jueces, para generar como una especie de muralla de contención donde se pueda preservar el espíritu de la construcción de la identidad chilena, el espíritu de la hacienda, de la colonia, que tomó una dimensión intelectual en el siglo XIX con todos los personajes que conocemos, el más conocido Diego Portales, y que cayó en desgracia, como pasó también con las primas hermanas de la oligarquía chilena, que son las latinoamericanas, que es básicamente casi lo mismo. Si vemos en el país vamos a encontrarnos con las mismas situaciones, los mismos discursos. Entonces se van al carajo el año 30 con la gran crisis económica, que no solo fue una crisis económica, sino fue una crisis epistemológica, cambiaron todas las formas de entender todo, la física, la historia, la sociología, todo lo que se le puede ocurrir. Fue como un terremoto mundial a nivel epistémico. Y eso generó esta figura del Estado, que impulsada por grupos mesocráticos, clases de capas medias, más aportes intelectuales foráneos, y que generan un nuevo Chile. Eso nunca fue aceptado por la élite chilena y esperaron esta contraofensiva norteamericana. Siempre me parece que el sur del mundo siempre alguien está moviendo las piezas de acá desde arriba, porque Chile es la parte de la tabla baja del mundo. Chile no construye procesos mundiales, sino más bien es víctima de estos procesos. Y en la Guerra Fría también fue una víctima. De hecho, podemos circunscribir hasta el mismo golpe de Estado dentro de esa lógica de tablero entre los rusos y los norteamericanos. Y el proceso, aprovechar que se generó esta propuesta norteamericana, que no solamente era económica, de desplazar a Rusia y generar esta sucesión de golpes de Estado para generar sus áreas de influencia marcada, se juntó con el programa neoliberal que parte de los años 70, y el neoliberalismo tiene una dimensión económica, pero también tiene una dimensión cultural que es conservadora. O sea, el neoliberalismo no solo en Chile, sino en el resto del mundo es muy conservador, heterovalórico y muy liberal en lo que tiene que ver con la economía, los derechos, etc. Y en ese cuadro, para cerrar la idea, en ese cuadro se aprovecha esta élite histórica chilena de esta contingencia histórica y vuelve a reconstruir el legado decimonónico de Portales. Vuelve a instalar el Chile latifundista, el Chile del siglo XIX, aunque obviamente bajo un contexto de modernización económica, ya no el caballo en las calles, etc. Pero la idea es pide el Chile de antes, sino y
con la concertación, eso tiene en lo cultural cambios muy, muy lento y en lo económico casi ninguno. Claro, o sea, no sé, por lo menos lo que yo he visto es que hay totalmente un problema con la oligarquía chilena que veo que no avanza. Seguimos con un latifundio exactamente igual al siglo XIX y tal vez incluso XVIII, que está marcado por la recta provincia, como lo hemos hablado un montón de veces, que es simplemente que todos se deben al dueño de la tierra, al latifundista, y que los derechos tanto laborales como sociales, etcétera, están supeditados a su caridad, a su beneplácito, a su buena onda, más que a una legislación real hecha por el Estado. O sea, igual tuvimos con sus bemoles una constitución del 25 que fue un poco más liberal, que permitió algunas otras cosas, que también permitió hacer una cama de lo que fue la revolución industrial que tuvimos en Chile en los años 50, 60, de la mano obviamente de los promotores de la industria, como fue Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, cuando queda la Corfo, etcétera. Pero el tema que yo veo es que actualmente la oligarquía en Chile se metió en una burbuja tal que ya está completamente desconectada de la realidad, y aún así pretende hacer que las personas del resto del país tengan una supeditación a ellos casi esclavista, en la que no se les puede decir nada, no se les puede criticar nada, no se puede hacer nada en contra de ellos, y donde no existe un plan país. Es simplemente como lo que está haciendo Piñera, un plan broker, un plan simplemente bursátil para sacar la mayor cantidad de ganancias y que el país se vaya a la mierda. Me da exactamente lo mismo. No sé qué decís tú. En ese sentido yo creo que es peor que el siglo XIX, porque en ese tiempo los latifundistas tenían un cierto cariño por Chile, y eso lo expresaron a través de inversiones, de obras de arte. Claro, los pobres no existían, la gente pobre moría de hambre arrojada al lado de los canales, existían todas estas prácticas terribles, desde el derecho a pernada hasta estos castigos que hacía el patrón, el palomeo de rotos que se llamaba, sí. donde se juntaban a golpear casi por diversión a sus subordinados. Pero solamente en la dimensión como estética, en esa élite últimamente preocupó de construir un proyecto país, que no es el que nos gusta. De hecho es un proyecto que vemos como aberrante en retrospectiva, por todas esas cosas que hemos comentado y otras peores, su idea de país. Y además lo expresaban, porque tú con plata misma de los millonarios, cosas que pasan en la filantropía real, donde el millonario tanto construye la universidad, como pasó Federico Santa María con la Universidad Técnica Santa María, etcétera, etcétera. Se ponen con lucas para hacer un edificio, como pasó con el edificio de la Universidad Católica, la Biblioteca Nacional, y van poniendo plata, y el Estado mismo iba poniendo más plata para hacer más obras de, como por ejemplo, Santa Lucía, etcétera. Que va a ser un neoliberalismo que estos empresarios se dedican a robar, porque es así, ya no hay que ocupar otros eufemismos, sí. Es un saqueo permanente de la población chilena a través de impuestos, a través de estafas piramidales, a través de todo lo que se roban en ISAPRES, AFP, etc. Pero toda esa plata no se expresa ni siquiera en obras públicas. De hecho, hubo algunas obras públicas tímidas en los años 90, principios del 2000, y después en pleno auge, creo que esto lo hemos conversado otras veces, de la gran época del cobre, el superciclo que nos podría haber permitido amarrar toda la infraestructura posible de trenes, carreteras, estoy pensando solamente la parte urbanística, y solo infraestructura, para no meterme como en la parte como más de salud o educación o claro. No sé decir, te iba a decir, ¿cachai? Justamente dentro de la infraestructura también, colegios, nuevas universidades, etcétera, no se hizo absolutamente nada, por suerte una línea de metro. Y es un superciclo que, si tú revisas las cifras, era más que duplicar la cantidad de ingresos que había recibido Chile en los 90, que a su vez era un salto extraordinario en cantidad de ingresos comparado con el periodo anterior, 80, 70, 60. Si tú miras los años 70, 60, con menos plata, Chile incluso distribuía mejor, sí, en términos de infraestructura. Y eso también llama la atención, porque que los millonarios ya ni siquiera
digitalizada la imagen país. Las carreteras están abandonadas, las carreteras siguen cobrando 6 lucas. Para viajar de Santiago a Viña del Mar, el estado es paupérrimo, lo tienes que reclamar. El año pasado se venció la licitación de esa misma autopista, la ruta 68. De manera ilegal la extendieron a cambio de nada. Y todo funciona así. Existe un tipo de justicia, un tipo de cumplir la ley para ciertas personas, el 1%, y a otros que les cae el peso de la ley. También es parte de todo el malestar que hay. La gran duda es, y también esto es un tema que está descolgado de lo que estamos conversando, ¿qué va a pasar con el malestar? Este malestar que tiene, a diferencia de lo que piensa Piñera con esta teoría de los reptilianos y de Maduro, y la misma lógica de Trump y Bolsonaro, el fascista asustado que ve enemigos fascistas en todas partes. Pero lo que pasa, en verdad, es que no existe tal cosa. La articulación política que alcanzan algunos grupos de izquierda es muy menor, no pueden hacerse cargo ni siquiera aunque quisieran de articular el descontento de la masa, y los intelectuales tampoco lo pueden hacer. O sea, mira, yo creo que ese es un tema. Yo creo que hay algo que uno tiene que estar claro, que cuando siempre está la cagada en forma interna, la mayoría de los regímenes, sean democráticos o sean totalitarios, le echan la culpa al factor externo. Puede ser el enemigo de otro país que no te deja hacer tu política, por ejemplo, lo que pasaba en Bolivia, que decía que sin salir al mar nosotros le estábamos impidiendo ser un país más desarrollado, y se justificaban ciertos temas internos que no podían administrar con el agente externo que era Chile, que en parte tienen razón, pero no es la raíz de todas las cosas que le pasan a Bolivia, ¿okay? En el caso de Chile es la influencia que podría tener esta esfera que todavía nadie sabe dónde chucha está, que esta esfera de los comunistas multimillonarios que pasan plata para todo el mundo, que hasta le ponen cajas de votación a los estadounidenses para que voten y cargarle a sus votos. ¿De qué me estás hablando, güey? Imagínate el poder que tienen. O sea, imagínate, si realmente estuviese ese poder económico de la izquierda a nivel de, o sea, ni siquiera lo de la izquierda, de los comunistas, porque así lo determinan, a nivel mundial, bueno, nosotros hace rato que ya estaríamos completamente controlados por una dictadura comunista. O sea, y si China, con el poder económico y militar que tiene, no ha salido de sus fronteras y solamente ha influenciado en un par de islas y un par de naciones alrededor, eso te está diciendo mucho, porque ni a los chinos, con el poder militar que tienen, les conviene cagar la economía mundial por convertirse en dictadores, porque además hay una represalia de otras 2 o 3 potencias que podría ser gigante, ¿cachai? Entonces aquí no está este comunista gran hermano que nos quiere controlar a todos, y lo peor de todo es que lo que yo veo es que esta justificación burda ya se convirtió en una especie como de credo que se está entregando en todos los países que tienen gobiernos de derecha, que le está fallando el modelo. Porque el modelo ya sabemos que la UAS se fue a la mierda. Y de hecho, si pensamos en las últimas intervenciones militares que ha habido en los últimos 3 o 4 años, han sido todos de ultraderecha, financiados por Estados Unidos. Sí. Es un modelo distinto al que conocimos en los años 60, que el golpe de Estado clásico también financiado por Estados Unidos. Estos se llaman golpes blancos, que es como, por ejemplo, llegó Bolsonaro al poder, tú desestabilizas el mundo político, generas una especie de clientelismo en el poder judicial y el mundo político empresarial para desestabilizar el orden, y luego a la fuerza meter un grupo de ultraderecha que administra el país. En el caso de Bolivia, eso fue muy grosero, y fue tan grosero que se vieron llamados a llamar elecciones. Claro. Pero sucedió en Brasil, sucedió en Paraguay, sucedió en Ecuador. Hay muchos documentos. De hecho, hay un analista argentino muy reconocido que viene de los años 80, que se llama Ilio Borón, quien ha trabajado el concepto de lawfare para explicar cómo el mundo judicial ha organizado una dimensión técnica de cómo operar estos golpes de Estado neofascistas de ultraderecha en Latinoamérica, con apoyo norteamericano, que es lo que quieren además hacer hace rato con Guaidó en Venezuela. Sí, pero que en el caso de Venezuela Guaidó está cagado de partida, porque sabemos que Maduro tiene el control de la milicia completa, porque los tiene gorditos, para que andamos con cosas.
Y lo otro es que igual, a pesar que sabemos que son sumamente cuestionables los procesos democráticos que puedan tener dentro del país, los más que democráticos, eleccionarios que puedan tener dentro del país, estamos hablando de que el mundo cuestiona los sistemas eleccionarios de Venezuela como si fuese una dictadura, dice llanamente, donde no hay ningún derecho para que la gente vote, donde los contrarios llaman a no participar, y la participación total fue de como un 33%, una cosa así. El problema es que el venezolano que esté meridianamente ubicado políticamente en una perspectiva no polarizada, que es muy difícil. Pero si encontramos un venezolano que estuviese en esa posición, sería algo terrible. Ya no puede tener esperanza, por lo menos en el corto y mediano, de esa gracia para su país. Y si estoy hablando de la democracia representativa, porque lo que va a instalar Estados Unidos, si triunfara, pero va a ser difícil porque incluso hay intereses rusos y chinos en las inversiones venezolanas, sería reemplazar una dictadura de ultraderecha por una dictadura izquierda. Esa es la oferta que tiene Venezuela. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me pasa es eso, que yo veo, por ejemplo, lo que salió en todas partes. Llevamos un mes de elecciones de Estados Unidos, todavía no se proclama oficialmente al candidato que ganó, porque están las máquinas venezolanas, que cambiaron los votos según ellos. Pero el tema es que ese proceso se sigue celebrando como un proceso ultrademocrático que está siendo mirado por el mundo como un ejemplo, cuando llevan un mes sin poder declarar al candidato como presidente. Y en cambio el de Bolivia y el de Venezuela, sobre todo el de Venezuela, sumamente cuestionado. El de Bolivia, el primero, por el que sacaron a ¿cómo se llama esta cosa? Al presidente, a Morales, lo sacaron porque dijeron que era imposible, que no habían garantía, y después se hace un segundo proceso ahora y sacaron el mismo porcentaje que en el anterior. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, era lo que iban a sacar. Y un problema también con, bueno, ¿me escuchas o no? Sí. También hay un problema que es propiamente regional, que tiene que ver con la representatividad de estos organismos que supuestamente velan por la transparencia y por la calidad de la democracia. No lo vean. Ya ha perdido toda su credibilidad. Yo no he escuchado, por ejemplo, ningún comentario de Almagro, su representante, sobre la violación sistemática de derechos humanos en Chile. Nada. Entonces está muy preocupado, de lo que pasa en Venezuela. Y creo que lo que antiguamente ocurría con la parcialidad que tienen todos estos organismos, pero también que tienen los medios de comunicación, etcétera, que en los años 90 pasaba a violar. Porque en los años 90 el neoliberalismo funcionaba de una manera un poco más elegante, porque había menos conflicto. Entonces lo que parecían los noticieros no causaba tanto ruido, pese a que tenía un signo político claro. Lo que pasa que yo te puedo decir por qué creo que en los 90 no afectaba tanto y no se notaba tanto. No solamente porque los medios estaban manejados, sino porque todavía no se medían las consecuencias del modelo. Porque recuerda que a nosotros nos vendieron siempre que éramos los jaguares de América, que teníamos la mayor per cápita de Latinoamérica, que éramos un país en vía de desarrollo, y además nos íbamos a jubilar bacán. Pero el tema es que en la última década se empezaron a jubilar las personas y las jubilaciones eran como la mierda, y nos dimos cuenta que además los sueldos siguen estancados y que no tenemos protección social de ningún tipo, po. Y ahí empezó a quedar la caga en Chile, po. Y ahí el sistema neoliberal empezó a cuestionarse, no antes. Sí, y como ya la gente se da cuenta y la gente no tiene mucha voluntad de creer, la respuesta es más tosca. La respuesta del gobierno, la respuesta del Poder Judicial, la respuesta del empresariado, la respuesta de los medios de comunicación, ya es muy de raja, ya no les interesa mucho la credibilidad. El mismo Guevara ayer dijo: estoy muy preocupado por la violación de los derechos humanos de los manifestantes. O sea, no contra los manifestantes, sino de que los manifestantes están violando los derechos humanos. Perdón, pero tú escuchaste que los buses o camiones que se estaban quemados también eran una violación a los derechos humanos, ¿supiste eso? Claro. ¿Cuándo un camión ha tenido derechos humanos, conche tu madre? Sí, o sea, es todo ridículo, porque además, tú sabes que por suerte
por suerte como mecanismo de prueba, todo el mundo tiene un celular en la mano y hay ya suficiente evidencia que esto de las micros no fue un acto de gente que estuviese en algún grupo de marcha o ni siquiera un descolgado. Hay indicios ya bastante fuertes de que infiltrados hicieron ese acto. Incluso hay como un cierto ordenamiento, están las tres micros juntas, el incendio fue muy rápido. Bueno, si decimos que es un montaje, tampoco nos sorprendería. Ya estamos en este delirio en que el Estado perdió la credibilidad, que miente, con un 7% ya no le hizo nada, tiene tiramilitares y carabineros, dice somos una democracia, lo repite todos los días porque a la gente que ve todo esto dice esto no se parece a una democracia. Entonces el gobierno tiene que seguir mintiendo y mintiendo, como dijo Belolio hace pocos días atrás, en Chile no se violan los derechos humanos, en Chile la gente está contenta. Entonces ya, a diferencia de los 90, no tienes que pensar ese argumento muy rebuscado para poder defender tus puntos. Ya esto es la grosería misma. No importa, ya no importa. O sea, cuando tienes un gobierno que tiene el 10% de aprobación y con militares. Claro, y con militares en la calle desde hace un año, justificado por la pandemia, pero realmente no es por la pandemia, lo teníamos de antes. El tema es que tú te empiezas a dar cuenta que ya no importa lo que digas. De partida la gente no te va a creer. Segundo, no tienen por qué creerte si seguían en el poder. Si la clase política que te podría haber sacado en tu momento no te sacó. Claro. Entonces, y los tipos además tampoco tienen apoyo de las personas. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, los partidos políticos en este momento deben tener como un 15% de aprobación con Cuevas, no alcanzan ni al 20%. Entonces tampoco estamos hablando de que hoy aquí viene la clase política o viene la oposición a salvarnos. Esa no va a pasar. Y las personas no le van a dar el apoyo. Pero aquí donde quería hablar contigo el tema, que ayer lo conversamos un poquito, pero me gustaría que te explayaras ahí en qué es lo que opináis tú. Porque yo no veo para dónde va esta cuestión. Después de que nosotros armamos todo el proceso de tratar de generar fuerzas políticas alternativas al establishment y de generar los cupos para obtener constituyentes salidos desde las asambleas territoriales, desde el pueblo mismo, independientes, llevados por estas fuerzas políticas nuevas, y que obviamente tanto la pandemia como el CERVEL se preocuparon de desbaratar todo el movimiento, además de las mismas peleas internas, porque, puta, weón, qué manera de la gente pelearse, weón, por cosas que realmente estamos todos remando por el mismo lado, pero se pelean solos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que después de todo lo que ha pasado con la ley que permite este proceso constituyente, más todo lo que se refiere a las elecciones como tales de los independientes, que ya no pueden ir en listas, que a pesar que les bajaron la cuota va a ser muy difícil que puedan salir. Lo que yo te pregunto, si no tenemos representatividad, no tenemos representatividad política, no tenemos nuevas fuerzas porque no se nos permitió hacer nuevas fuerzas, los independientes están para la mierda, ¿qué podemos esperar del proceso constituyente? ¿Qué podemos esperar de aquí a 10 años con Chile si nuestra clase política y nuestra clase oligárquica que está mandando al país no dan el brazo a torcer? Mira, hay elementos que son globales, que tienen que ver con una crisis neoliberal a nivel global, se ven en Estados Unidos, se ven en Europa, etc. Pero también hay áreas particulares como los que tú estás mostrando. Por ejemplo, en otros lugares, las élites lo que hacen es abrir válvulas de escape, sabiendo que hay un proyecto de dominación en crisis que necesitan relegitimarlo. Entonces buscan maneras de relegitimarlo a través de diversas estrategias, que es lo que se ve con más fuerza en Europa. Pero en el caso chileno, todas estas válvulas de escape están siendo de una manera muy poco comprensible cerradas. Si tú sabes que los partidos políticos tradicionales están en una etapa que no solamente esto no es chileno, el político tradicional en Chile se tiene en cuenta que no es que esto sea como un problema meramente local, en todo el mundo el sistema de partidos está a punto de extinguirse. Estamos entrando en un proceso donde hay que reimaginar más formas de organización política. Esto ni siquiera tiene que ver con independientes y partidos, sino incluso más allá. La forma de estructura de administración tiene que ser repensada. Y los partidos políticos no están al tanto de eso.
han generado, como te decía al principio, una especie de... se han atrincherado en el castillo con los empresarios, con los militares, y empiezan a disparar a metrallazo, a mansalva, diciendo, bueno, si quieren el poder, vengan a sacarnos de acá. Claro. Esa es su propuesta de país. No hay ninguna idea de desarrollo tampoco, ya que hablamos al principio del tema del desarrollo. Acá no hay nada, no hay un guión. Lo único que hay acá es un grupo de mercenarios, delincuentes, narcotraficantes, con poder y privilegio, que están atrincherados disparando a la gente, diciendo, mira, si tú quieres un país como tú lo quieres, tienes que venir a sacarnos de acá. Claro, pero sin fuerzas armadas que te acompañen, sin poder ni tener fuerza ni siquiera físicas, porque las personas podremos ir todos a marchar e ir a tomarnos la moneda, pero ¿cuántos vamos a hacer? No vamos a hacer la población completa de Chile. Por lo tanto, me temo que si es que esto sigue este curso, la idea de democracia como se entendió en los 90 definitivamente no va a existir y en algún minuto hay que asumirlo. Yo creo que hay que empezar a acostumbrarse de que, por dos razones, a una etapa autoritaria. Y es bastante triste, pero yo creo que si uno revisa la teoría, todo punta hacia allá. Uno, porque la fragmentación de los partidos es inevitable, ha avanzado muy rápido y no se ve que tenga salida. La salida podría haber sido los independientes, la cerraron. Sí, obvio. Un contrato social también lo cerraron. Queda la posibilidad de la constitución, pero es un proceso muy largo y la negociación va a ser muy dura. Segundo, no se ve ninguna voluntad de la élite de hacer un mea culpa. No, jamás. Él no lo vimos venir, fue una frase al viento. Ellos quieren seguir con su proyecto noventero a cualquier costo, incluyendo tener milicos en la calle por un año más. A mí no me extrañaría que haya toque de queda todo el 2021. Sería muy triste, pero es una posibilidad. Es que yo creo que lo más probable, pensando de partida que las vacunas a Chile van a llegar a partir de marzo, si es que, y la campaña de vacunación va a ser escalonada, primero con las personas del personal de salud, y obviamente los milicos, los pacos, que obviamente le van a poner la vacuna al tiro, y de ahí todo el resto va hacia abajo hasta que lleguemos los comunes. Los comunes vamos a tener la cuestión 6 meses después, seguramente, ¿cachai? Claro. Ahora el malestar es más grande que la crisis económica que hay ahora, es más grande que la restricción a las libertades civiles. El malestar es tan fuerte que viene desde el 2011 al menos, y toma la forma que toma, es como camaleónico, va tomando forma de nomás de estudiantes, y se va moviendo por toda la sociedad chilena porque es un malestar contra el modelo. Cuando ya no se pueda controlar, que es lo que estuvo a punto de pasar en octubre, es como lo más cercano que hemos estado a que se desplome todo, va a haber un momento de mucho desorden, pero lo que pasa el día después es un ingrediente más, según muestra la teoría, para que termine en un régimen totalitario. Porque a diferencia de lo primero que te conté, donde la élite organiza el totalitarismo, después de una experiencia de anarquía, no solamente en Chile, sino en todos los países, existe una apelación al orden. Una vez que tú ya tienes 2, 3, 6 meses de desorden completo en un país, la misma gente, incluyendo gente de izquierda, es la que pide la restauración del orden de manera enérgica. Y esos son los líderes totalitarios, muchas veces populistas, que restablecen el orden, por fuera de lo que nosotros entendemos por modelo democrático de gobernanza. Pero entonces nosotros estamos determinados a que nos vamos a ir a la cresta a una cuestión totalitaria. O sea, no, ¿qué posibilidades hay de que esta cuestión termine bien en el corto plazo? ¿Ninguna? La única posibilidad es que la élite, como un acto de gracia, entendiera que para salvar lo que ellos quisieran salvar, que ya ni siquiera estamos hablando de que les interesa a la gente, que es salvar el negocio, los tratados de libre comercio, etc., tendrían que capitular, tendrían que izar la bandera blanca y decir, ya, hagamos el cambio de modelo, como pasó en Chile de los años 30 a los 40, pero el problema es que si recordamos el paso de los 30 a los 40, hubo un año de anarquía. Sí. Y también hubo gobiernos totalitarios, el de Ibañez. Sí. Entonces, al final, tanto lo que uno puede ver de la historia, de la ciencia política, no son noticias muy buenas. La única posibilidad de que esto cambie es que la élite tomara la decisión de adelantarse a estos procesos de quiebre de la institucionalidad y dejara de imaginar que mágicamente la gente se volvía a volver a trabajar y
que vamos a volver a los 90 y que esta energía, el malestar, va a desaparecer por acto de magia. Es cuando la energía, bueno, lo podemos llevar a otras materias, la energía nunca desaparece, se transforma solamente. Sí. O sea, por ejemplo, por lo mismo que yo decía, yo creo que la única forma que nosotros ya podemos presionar no solamente en la marcha, porque la marcha sí, la marcha sirve, la marcha mantiene a la gente unida, mantiene el espíritu de lucha, pero yo creo que nuestra gran arma es el paro nacional de 3, 4 días, una semana, en que realmente la mayoría de los chilenos no vaya a trabajar. Porque si el año pasado, con un día de paro nacional, conseguimos que permitieran la modificación de la Constitución para hacer el plebiscito y para poder tener una nueva Constitución, ¿te imagináis con 5 días de no ir a trabajar? Que tendría que soltar la teta, tendría que soltarla. No, lo voy a poner de la siguiente manera. Yo creo que nuestro objetivo es que Chile cambie. Sí. Y creo que el proceso se da, como tú dices, como lo esperamos. Una élite que ya ha dado muchas muestras que no se va a rendir, tiene que ser a través de la presión en la calle, etc. Pero creo que lo que vamos a tener que sacrificar es la idea, aunque siempre fue bastante utópica, porque en los 90 tampoco hubo democracia. Un gobierno representativo que se acercó un poco a la idea de democracia, y la gente lo entendió como tal también, y que desde el primer gobierno de Piñera empezó lentamente a desgastarse hasta que ahora en práctica la gente entiende que es un concepto vacío, si quieren usar. Y los que tienen una visión más crítica derechamente ya están nombrando a esto como lo que es un régimen. Incluso los cabros que están más metidos en la lucha llaman de dictadura. Tú ves redes sociales y esta es la dictadura de Piñera, son hashtags que nunca bajan del quinto lugar. Sí. Chile dictadura. Esta es nuestra realidad. Da lo mismo que Belolio repita todos los días que estamos en democracia, porque ya no es así. Lo que pasa es que hay una esperanza que todavía queda de que tengamos un nuevo Chile y que mágicamente entremos a un periodo democrático. Creo que eso es muy difícil, más fácil que Chile cambie. Porque de hecho creo que Chile va a ser empujado por la nueva forma que se está reorganizando el mundo. Y esos cambios globales van a empujar a que Chile, por ejemplo, imagínate, con este gran mercado donde importamos hasta las cajas de fósforo, se venga abajo. Estamos obligados también a replantear la estrategia productiva. Claro. Bueno, pero es que en un país que no tiene industria, en un país que solamente es extractivista, un país que no tiene la capacidad, porque ni siquiera tiene las herramientas educativas para poder generar una nueva industria, porque ¿para qué andamos con cosas? Nosotros perfectamente podríamos tener universidades completas dedicadas a la minería, a la acuicultura, a energía solar, a tecnología, por ejemplo, de circuitos, de fabricación de baterías, nuevas tendencias al respecto. La astronomía debería ser también una y la física deberían ser una de las cosas más importantes en Chile, teniendo los lugares que tenemos, ¿cachai? Pero en este país normalmente solamente se ve la parte extractivista. Entonces, claro, para Chile es más importante un ingeniero en geomensura de repente para que vea cómo va el suelo, para sacar las cosas, y el ingeniero comercial para que se vea cómo las vende, y sería. Porque realmente hay que generar toda una estructura para poder hacer que este país crezca, y eso va de la mano con la manufactura. Y en este país se perdió la manufactura. Sí, también se perdió la idea de las universidades como polo de desarrollo. Claro. La provincia de Magallanes podría estar especializada en áreas que son temáticas propias de la región, está votada. ¿Para qué te cuento la Universidad de Atacama? Sí. Y al final está todo centralizado. Entonces este plan neoliberal de los 80 se cumple tal cual. ¿En qué se centraliza? La Universidad Católica de Chile, Santiago. ¿A quiénes va dirigida? A la élite. Sí, se acabó. Sí, es verdad. ¿Y qué estudian? Cualquier cosa que no tenga que ver con producción. Hay claro. que ser abogado, médico, ingeniero comercial. Claro, y ese es el tema. Entonces, por ejemplo, estamos llenos de abogados, ¿cachai? Muchos leguleyos, pero finalmente no solamente son lectores de la ley, porque tampoco ellos tienen la capacidad, por ejemplo, por la institucionalidad que tenemos, de sugerir reformas como tales a la ley.
tienen que hacer porque vayan por instancias del presidente o del Congreso si es que no tienen que ver con presupuesto. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos es una cantidad impresionante de profesionales, al igual que en las artes, que no tienen campo, se podría decir, y tenemos un montón de otras esferas que no se han estudiado y que no se han generado, porque la élite sabe que una vez que se generen estos otros polos productivos y que tengamos esta otra parte más importante que va a ser la industrialización del país, como pasó en los 50 y 60, inmediatamente su poder baja. No es que lo pierdan, pero baja. Claro. Ahora, el problema es que la élite no le gusta trabajar. O sea, esto es una caricatura, pero es verdad. Lo ve en términos de la productividad del país. Chile tiene estancamiento estructural desde hace 10 años. Estas son cifras que se pueden revisar. No estamos haciendo caricaturas, no. Está apoyado por cifras. El índice de calidad educativa de los colegios de la élite viene a la baja hace rato. No así el costo, el valor de las matrículas. Incluso las universidades estatales de Chile, la Chile Católica, están entrando a una dimensión donde son cada vez más caras en Latinoamérica y no están liderando, no están a la altura de lo que cobran. Claro. Es que tampoco hay investigación, pues se bajan los presupuestos de investigación y ya no hay investigación en universidades, que antes tú veías que Chile sacaba estudios y sacaba nuevas tecnologías o nuevos descubrimientos cada cierto rato. Ahora es un profesor o un grupo de alumnos que se dedicaron durante mucho tiempo toda su energía y con la poca plata que tenían a sacar una hueá y les funcionó. Y normalmente se van a Estados Unidos, se van a Europa y no vuelven, pues bueno. Cuando tienes un país que vota por todos los índices, revisando índices que cada vez este país va más a la baja, que el modelo no funciona, que hay un descontento creciente y ningún país tampoco puede esperar inversión extranjera si sabe que la gente va a estar en la calle todos los días. La única manera de mantener esto en la opinión pública, aparte de la adulteración de las cifras, que es una especialidad de Piñera y también de los medios de comunicación, ya lo sabemos con las tortas de gráficos que... Maravilloso. Aparte de eso, es meter miedo. El miedo es la única manera en que la gente diga, no hay ninguna alternativa. Bueno, sí la hay, pero hay que meter miedo para que la gente diga no hay ninguna alternativa, es lo que hay nomás. O sea, a mí lo que me da miedo es que veo que no hay un altruismo en ninguno de los agentes que necesitamos que sean altruistas. No hay altruismo ni en la clase política, ni en la clase dirigente, ni en los gremios, ni en los sindicatos tampoco, ni en casi ninguna estructura institucional chilena. ¿Te fijáis? No, porque la sociedad neoliberal es individualista y competitiva. Esos son los valores que se forjaron desde Pinochet. Entonces, la solidaridad, el esfuerzo, el mérito, no están dentro de los valores que quiere promover el neoliberalismo chileno. Claro, o sea, lo que hablábamos también, que por lo mismo institucionalmente no se solucionan los problemas en este país, pues simplemente el país reacciona a situaciones extremas, por ejemplo terremotos o lo que sea, y todo lo que sea ayuda social o programas sociales, la mayor parte de ellos vienen de la caridad, de lo que se hace junto. O sea, para mí el mejor ejemplo de todo esto es la Teletón. La Teletón nace el año 78 para suplir un problema que los gobiernos jamás habían tomado en cuenta, que era la discapacidad de las personas. Pero ok, te entiendo que en ese momento, cuando Chile se estaba rearmando, cuando Chile estaba con un tema heavy, con una dictadura, tal vez institucionalmente era muy difícil pedirle a los milicos armemos esta cuestión a nivel institucional. Y a los milicos no le importaban los buenos, nunca le importaban, ¿cachai? Pero sí como show mediático. Pero ya a partir de los 90, cuando ya está esta democracia que se nos impone con la reforma a la Constitución y viene la concertación, pasan 10 años y el show sigue igual. Pasan 20 años, el show sigue igual. Han pasado 30 años y todavía la Teletón no es pagada por el Estado con nuestros impuestos como debiera ser. Porque es una institución que, por último, que la sigan manejando los privados porque lo han hecho bien. Pero por último, que la plata salga de los impuestos, se acabó el hueveo. O sea, estar haciendo este show mediático solamente para que las empresas puedan rebajar impuestos es absurdo. Es absurdo, porque al final tienes en ascuas a toda una institución que sí ayuda a personas con discapacidad, ¿cachai?
a tener que esperar la migaja última a que llegue un tipo como Farca y te llegue con un cheque de 10.000 millones, weón. Y si no llega el weón. Yo creo que ante todo Chile tiene muchas deficiencias en inversión en salud. Para mí, todo lo que cubre la Teletón debería ser cubierto por el Estado, no por privados. Pero si los privados quisieran hacer fundaciones, no puede negar. Claro. Pero ahí voy al segundo punto. La Teletón, desde sus inicios, en el año 77, 78, es ante todo un show cultural para propagar una idea que es muy propia de esta sociedad pinochetista y post-pinochetista, de que no existen derechos, de que existe caridad, no derechos. Claro. Y eso se articula dentro de una gran fita, donde enunciadamente la gente entiende que es así la cosa, y esto progresivamente, como ha pasado con el deterioro de todas las instituciones, también este programa se ha ido deteriorando, ha ido perdiendo vigencia, ha ido perdiendo valor, pero también credibilidad. Piensa que la última Teletón, entre comillas, fue un programa que se llamó Chile Ayuda a Chile, fue hecho este año, Sí. y fue un robo. O sea, ocuparon el mismo espíritu de la Teletón para que los mismos actores ya ni siquiera sacaran un pequeño recorte como lo hicieron durante el año 80 y 90, porque obvio que ayudar a mucha gente, pero que se roban gran parte de la plata que ponía la gente pobre, Claro. no los empresarios. Pero ahora fueron al extremo, porque tú sabes, como hablamos al principio, ahora ya no hay nada que perder. Entonces es una situación muy, muy terrible, muy triste, muy tensa la que hay en Chile, porque el poder judicial, militares, políticos y empresarios han decidido que ahora, con la metralleta encima, pueden robar y hacer lo que quieran sin ningún tipo de sanción. Sí. Se ha destruido totalmente la institucionalidad. Yo te conté un caso que tuve personalmente con la compañía Liberty, que me robó. Y aún no he podido completar la primera parte del juicio porque necesito lucas para sostener un juicio largo, que realmente sí tengo certeza que lo gane por el nivel de corrupción que hay en el país. Y eso es día a día con millones de personas. Y cuando hay caridad, esa misma sinvergüenzura se traslada a esos espacios. Tú puedes robar, y además utilizando actores que antes tenían un segundo plano y un perfil más recatado, como la Universidad Católica. Claro. Se sumó a este conjunto de robos de Chile Ayuda a Chile y dicen que toda esta plata que supuestamente era en urgencia para ser destinada ahora, se va a ver en el segundo semestre del 2021, se están evaluando los planes. O sea, realmente esa plata nunca va a llegar, ¿sí? Ese es el tema. Claro. Entonces, no sé, yo lo que veo, desgraciadamente, lo que me ha tocado analizar durante todo este último año, es que yo veo sumamente difícil que Chile tenga una salida bien de lo que está pasando. Que tenga una salida, pongamos institucional por último. Yo creo que Mira, no sé para dónde va Chile. Un paréntesis. Yo creo que está la posibilidad de que nosotros logremos transformaciones. Quizás no todas, pero hartas transformaciones importantes. Lo que creo que es extremadamente difícil al punto de casi lo imposible es que logremos estas transformaciones positivas para nosotros y que al mismo tiempo los empresarios lo acepten en paz y que tengamos una democracia ejemplar, ideal, tipo europea. Al mismo tiempo, No, imposible. creo que pensar en ambas cosas de manera simultánea es muy, muy difícil. Y creo que deberíamos concentrar nuestra energía en lo primero, en lograr las transformaciones. Claro. Y vamos a tener que pagar un costo. Claro, el tema es cuál va a ser ese costo. Esa es la gran pregunta y ya abierta. Sí, pues porque realmente no sabemos cuál va a ser el costo. Pues si va a ser el costo en vidas humanas, porque va a haber gente en la calle que van a empezar a matar, weón, con los milicos, o si va a ser el costo de tener que regalar libertades civiles, o va a ser el costo de tener que cambiar la administración del modelo a una administración que sea más libertaria a nivel de lo que se refiere económicamente, porque quieren más libertad todavía para poder asegurar ciertos derechos. Porque de repente va a pasar eso. Puede ser una cosa nada que ver, Pablo, pero mira, ya, yo sé que no confiamos en las encuestas, pero si hiciéramos solamente el pantallazo hoy día, ¿quiénes están liderando las encuestas? Un neonazi, Juan Antonio Castro. Sí. Un comunista. Un perturbado, Sí. un neonazi. Un comunista. Lavín, y es
un gatopardista profesional, que es un pinochetista, o es decir, también totalitario, pero que se disfraza de este personaje como Flanders, como... Sí, perfectirijillo. Perfectirijillo. Tienes a Pamela Giles, que ella no ha ocultado su admiración por régimen totalitario, y ella lo ha ocultado de manera muy bien argumentada, porque no le molesta eso. Y tienes a Alex Howe, que es el más demócrata de todos, pero tiene una relación con el Partido Comunista. Yo no soy anticomunista para nada, de hecho tengo mucha simpatía con el comunismo, pero no podemos pensar que el Partido Comunista plantea ser una democracia europea tal como la pensamos. No. Y si que lo apretan un poco, ellos tienen una articulación para responder restringiendo libertades, que es lo que pasó del periodo de Chávez a Maduro. Claro. Porque claro, mientras las cosas van bien, Chávez es un periodo de una democracia muy interesante, que lo niega la derecha, por supuesto, pero fue democracia. Pero en la medida que se encuentran en problemas, las respuestas no son desde la democracia. No. Entonces, piensa en los 4 personajes que tenemos. No tenemos, es que por eso te digo, yo no sé, no siento esperanza en el corto plazo que haya una posibilidad que alguien aparezca de la nada y diga, ¿sabéis qué? Hagamos una transición a la real democracia que necesitamos, porque nunca llegamos a esa democracia, y con estos parámetros, no sé, impuestos a los super ricos, derechos civiles de salud, de educación garantizados, nueva industrialización del país, promoción del comercio nacional, promoción de la industria nacional, rebajas a las pymes en sus impuestos para que puedan surgir, promoción del empleo, etcétera, investigación, ¿cachai? Inversión en energías limpias, lo que sea. Entonces siento que no hay nadie, porque al final las personas mediáticas que están llevándose el peso, tanto en las encuestas como en la misma calle, tú le preguntas a la gente no habla de otros nombres, no hay otro nombre, que la gente diga, no sé, un Sfer, por ejemplo, un Claude, o un, no sé, por último, no sé, un cabro más nuevo, así como un Jackson, como un Boric. No son alternativas, no existen en el parámetro. A pesar que sean un poco mediáticos o que hayan hecho cosas que sean mediáticas, no hay una figura ajena a estos 4 que tú nombraste que se lleve la posibilidad de llegar al sillón presidencial, y eso es aterrador. Además piensa el orden global. China, una dictadura. Rusia, un régimen totalitario. Sí. Estados Unidos, la mitad de la población es neofascista. Claro, y además tienen un sistema que es sumamente, súper poco democrático, donde tú tienes que elegir una persona que vota por ti. Y de hecho, Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es un régimen representativo. Sí. Y la única esperanza que tiene el mundo, si quisiéramos, sabemos que la democracia como tal no existe, pero si nos queremos acercar a algo parecido, está en algunos países de Europa que ya no tienen el peso geopolítico que tenían antes. Claro. Ese es el escenario que acabamos de hablar en Chile, pero también en el mundo. Entonces, el tema de la democracia creo que es un tema muy interesante, pero también muy deprimente si uno ve las perspectivas futuras. O sea, lo que pasa es que igual, no sé, yo pienso que lo que tú me decís de los países que ya no tienen esa preponderancia a nivel mundial, yo supongo que estás hablando de Francia, Alemania, claro, Bélgica, los mismos españoles. El tema es que lo que yo veo es que, claro, es súper fácil ahora ser demócrata, ahora buscar derechos civiles, cuando tuviste colonias durante 200 o 300 o 500 años, explotaste a esa gente, mataste hueones y te dio lo mismo. Y los tratabais como una segunda especie humana, no como humanos de segunda categoría, sino que como otra cosa nada que ver. Entonces, claro, tienen años de historia en las que se enriquecieron, llegaron a un punto en que estaban sumamente gorditos y de repente su propia estructura interna empezó a flaquear y tuvieron que dedicarse a tratar de arreglar esa estructura para que no se les terminara desarmando el bote entero. Pero ¿qué pasa con nosotros que fuimos los explotados? Nosotros los que fuimos hechos pelota por estos mismos hueones. ¿Cómo podemos aspirar a tener ese tipo de organización estatal, de tener ese tipo de derechos, si de partida jamás hemos estado en una situación de control de nada? Porque como pueblo, porque voy a dejar la oligarquía de lado, a pesar de que la oligarquía nace con estos hueones, pero dejándolo de lado, como pueblo jamás hemos tenido en ningún punto de nuestra historia la capacidad o las herramientas
o el momento para tomar control de nada. Entonces, las personas no entienden realmente cuáles son sus necesidades que deben ser suplidas por el Estado, cuáles son las que no. Y consideran, por ejemplo, que los bonos que se le entregan a la clase baja a veces deberían ser el bono para todos, que tampoco es. Y a veces piensan que el pelear por las cosas en el día a día es mi libertad y que yo me merezco mi libertad. Entonces déjenme pelear por mis cosas. Yo quiero elegir dónde pagar por la educación de mi hijo. Ese fue un argumento que me dio uno de mis mejores amigos. ¿Cachai? Y le decía, weón, pero la idea es que no tengáis que pagar. La idea es que tú puedas elegir el colegio de tu hija, o mejor aún, que no tengas que elegirlo, porque todos los colegios tengan tan buena educación, todos al mismo nivel, que la pongáis en el colegio que está en tu cuadra, y no tengáis que estar llevándola a 4 comunas más allá para que esté una agua mejor. ¿Cachai? Eso es lo ideal. Bueno, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que desgraciadamente estamos en una situación que necesitamos mucha sabiduría para poder tomar decisiones, en que necesitamos herramientas importantes a nivel cívico, a nivel intelectual, y siento que como sociedad no estamos preparados para esto, porque la rabia que nos carcome, que nos ha carcomido por 30, 40, 50 años, por todo lo que ha pasado en Chile, por todas las restricciones, siento que se convirtió en una rabia ignorante por culpa de un mismo Estado que no nos permitió crecer, donde se eliminó la educación cívica, donde la historia se cuenta por el Frías Valenzuela y con algunas pinceladitas de otras cosas, y donde tú realmente no tienes una visión real de lo que pasa en Chile, de lo que pasó en Chile y de lo que se puede hacer con Chile. Entonces, no, ¿qué hacemos, weón? ¿Qué hacemos? Claro, el modelo europeo es muy distinto al modelo chileno. Por muchas razones de las que diste, que da como una conversación larga aparte, pero también porque en Europa la diferencia entre clases está más acotada. Claro. Existe una conciencia general de pueblos, no de dos países en uno. Y eso permite que también la idea de derecho, de liberación, esté presente, y que esto se argumenta y dice que la mayoría decide ir por un lado, se va a ese lado, y la minoría, que tenga mucho poder, acata. Cosa que ahora está en riesgo. De hecho, por eso te hablaba del tema de que este modelo ideal democrático europeo también está en riesgo ahora. Hay muchas protestas en Inglaterra, Alemania, en Francia. Hay mucho miedo de la población porque temen de que ellos están próximos a Estados Unidos, en el sentido de que las oligarquías también terminan de destruir sus clases medias. Claro. Quedando totalmente aislados en un rincón con una especie de cápsula de vidrio, los países nórdicos, mientras el mundo se quema. Porque, claro. O sea, que el Mediterráneo hace 10 años que perdió esa garantía. Grecia, España, Italia fueron totalmente atropellados por el neoliberalismo. Sí. Perdieron muchas garantías sociales. Bueno, y por algo después han tenido las crisis que han tenido. Los mismos 3 países que tú dijiste que han tenido que tener unos rescates gigantescos. Claro, pero esas crisis las ha pagado el pueblo, gente que ha perdido sus casas, que ha perdido todo, que andan pagando por la calle, etc. Pero el caso chileno es peor, porque el caso chileno es un modelo que es una mixtura entre el modelo individualista norteamericano, pero el modelo colonial latinoamericano, que claro, es lo que hablamos del paso del 18 al 19, que todavía persiste en la cultura de las élites latinoamericanas. Y eso es terrible porque ellos no tienen ninguna intención de liberar, porque a duras penas en el siglo XX aceptaron algunas transformaciones en el tamaño del Estado y en que tenían que limitar sus áreas de influencia, los impuestos, etc. Pero ya con esta vuelta a capturar, en el caso chileno, el Estado y tener el poder total, no quieren transar con nadie. El problema es que no transar, como habíamos dicho antes, significa que este país va a tener un enfrentamiento, y Chile puede conquistar algunos derechos por la fuerza, es decir, de nuevo llenando las calles, pero eso va a tener un costo. Mira, hagamos una cosa, te propongo algo. Juntémonos de nuevo la próxima semana. ¿Ya? Y planteémonos, pensémonos en la semana, ¿cómo sería el estado ideal? ¿Cómo sería el estado ideal que podríamos armar?
no pensando en la realidad social ni en el momento político que estamos viendo en este momento en Chile, que está completamente supeditado a todo lo que ya hemos hablado y que va a ser muy difícil, sino que lo que estoy hablando es que lo veamos cómo sería el estado ideal pensando en lo que se viene a futuro en el mundo, es decir, pensando en la escasez de recursos, pensando en que se necesita una participación ciudadana, ocupando las tecnologías, etcétera. Pensemos cómo podría funcionar ese, si debería ser centralista, federal, si debería, ¿me entendí? Tratemos de plantearnos en la próxima junta cómo armaríamos un país ideal. ¿Te tinca? Hay algunos autores muy recientes que han hecho algunas propuestas muy interesantes. Yo creo que podríamos trabajar en sus tesis y conversarlo. Ya, pues, hagámoslo entonces. Juntemos la próxima semana, ¿te parece? Me parece. Ya, cochito. Entonces estamos hablando. Cuídate. Chao. Chao, chao.